de era Milei en el año calendario completa, Darío. Bueno, sí, Santiago, hemos tomado lo que significó el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, porque junto con el mensaje que dirigió el 10 de diciembre del 2023, en el momento de su asunción, me parece que ha sido uno de los pilares fundamentales en este año de gestión de Javier Milei, porque a partir de allí, de ese discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el periodo ordinario, desgranó lo que él pensaba hacer en su gestión de gobierno, ratificando bastante los lineamientos de la campaña electoral y también puntualizando hacia dónde quería llevar a la Argentina. Algunas cosas quedaron en el camino, como el tema de la dolarización, que empezó a licuarse, que empezó a ser cambiado en el mensaje por cuestiones vinculadas con la canasta de monedas, o la bimonetización, pero fue fiel a lo que le había dicho a la gente en la campaña electoral, básicamente con aquello que tenía que ver con el recorte, con la motosierra y también con la lucha a rajatabla para mantener, primero lograr, después mantener y sostener el equilibrio fiscal. No anduvo con chiquitas, hizo un repaso en aquel discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa vinculada con la herencia recibida, castigó muchísimo a la dirigencia política, habló de la casta, habló de los hechos de corrupción, habló de los planes que muchas veces se habían otorgado y cobrado sería, y que él iba a eliminar para también terminar con los gerenciadores de la pobreza, el modo en el que se iban a terminar los piquetes y la distribución de los planes para la gente realmente necesitada, sacando a los intermediarios. Fue muy, pero muy duro con alguna parte de la dirigencia política, pero vamos a recordar a través del propio Javier Milei cómo empezaba todo, cómo él prometía o decía, ¿no?, el camino que iba a transitar. Sí, juro. Cuando este gobierno ganó con vos, ganó la verdad, ganó la justicia, ganó el bien, ganó el castigo a los narcos y criminales. Ganó nuestra capacidad para desactivar la bomba de la inflación que nos habían dejado. Ganó el innegociable déficit cero. Ganó una guerra todo o nada con la maldita casta. Ganó el honor de nuestras Fuerzas Armadas. Ganaron las ideas libres, el poder de las redes sociales, la lealtad para defender al líder, la revolución tecnológica, las ideas democráticas, el triunfo de la realidad, los hombres y las mujeres comunes, el sentido común. Ganó la vida humana, ganó la derecha honesta, valiente, ganó la austeridad, ganó el orden en las calles, los patriotas, ganó la guerra contra la corrupción, el poder infinito de los celulares, la convicción de la batalla cultural, ganó la confianza del mundo en nosotros, ganó la vida, la propiedad, la justicia y la libertad. Ganamos con las fuerzas del cielo. Ganó el bien. Dígalo, presidente. ¡Viva la libertad, carajo! Sigamos ganando. La libertad avanza. Manejando como pocos lo que tiene que ver con los recursos comunicacionales, las redes sociales, etcétera, etcétera, Milei fue manteniendo parte del apoyo político que consiguió las elecciones y lo fue incrementando de acuerdo con algunas medidas que iba tomando. Hablábamos del discurso del 1 de marzo y allí la embistió y muy duro contra Sergio Massa. Definió a Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano como los 4 jinetes del apocalipsis. También cargó contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien le dijo o le endilgó ser responsable de uno de los peores gobiernos de la historia, lógicamente haciendo referencia al gobierno de Alberto Fernández. Pero eso no fue todo, porque a partir de este discurso, el 1 de marzo, Javier Milei también convocó a un pacto. El Pacto de Mayo fue lo que definió en aquel discurso y le puso inclusive ciudad. 25 de mayo, Ciudad Córdoba, un pacto en el que convocaba a los expresidentes, a los gobernadores y a la dirigencia política en general a firmar 10 puntos vinculados con lo que tendría que ser, a su juicio, el futuro político de la República Argentina. El pacto se demoró
el pacto se demoró. Venía Javier Milei de 2 meses muy duros de verano, donde se le había rechazado en el Congreso la ley ómnibus, que tenía 640 artículos casi, y sin consenso y sin apoyo. Eso naufragó a punto tal de que la ley Bases, después surgida como una remozada normativa derivada de aquella ley ómnibus, quedó con 340 artículos y fue muy, pero muy difícil para Milei alcanzar los acuerdos. Por eso, a partir de esto, Milei había condicionado la firma del Pacto de Mayo a la ley Bases, que finalmente fue aprobada por el Congreso, y eso le posibilitó justamente al presidente estar presente en Tucumán, con la asistencia también, entre otros, de expresidentes como Mauricio Macri, como Adolfo Rodríguez A, como Eduardo Duhalde. Y a partir de aquí, entonces, un año de gestión en el que se fueron justamente superponiendo medidas vinculadas con lo que fue la campaña electoral, todas básicamente tendientes a disminuir el déficit fiscal, a lograr el equilibrio y a consolidar la baja de la inflación. De un 25,5% que había dado el IPC en diciembre de 2023, estamos hablando ahora, al mes de noviembre, del 2,4%, y se especula con que en diciembre próximo estará la inflación entre 2,4 y 2,8, cerrando, como lo comentábamos en la jornada anterior, un año de inflación de un 120%, sin presupuesto aprobado, sin extraordinarias, con una Corte Suprema de Justicia ahora con solo 3 miembros. Empezará un nuevo mandato de gestión Javier Milei, en el que ha prometido duplicar lo que es la motosierra, y pareciera ser que ya le puso Federico Sturzenegger, el ministro de Reformulación del Estado, un poco de combustible a esa motosierra, porque hoy en el boletín oficial, bien tempranito, aparecido a través de la web, lo que se establece es que solo podrá ser nombrado en el Estado Nacional un empleado, es decir, un funcionario, en definitiva, un empleado por cada 3 que se vayan, 3 por 1. Si no se van 3, no se nombra ninguno en el Estado. Eso también es parte de la motosierra, que entre otras cosas ha incluido la eliminación de la pauta publicitaria, la eliminación de muchos subsidios y, lógicamente, por lo menos el anuncio y la eliminación de algunos privilegios vinculados con lo que ha definido sistemáticamente, y lo seguirá haciendo en el 2025, la casta política. Muy bien, Darío. Nos metemos ahora un poquito en el mundo del deporte.